Hola, bienvenidos a esta transmisión de Crossbridge Miami Spring en español. Quiero en primer lugar felicitar a todos aquellos de ustedes que son padres, felicitarlos en este nuestro día. Ojalá podamos recibir el mejor de los regalos. Me refiero a la sabiduría que Dios da para poder desempeñar la labor que Dios nos ha dado como padres y que podamos cosechar realmente buenos frutos. Así que permíteme decirte felicitaciones. En el día de hoy vamos a seguir avanzando en nuestra serie en la carta a los Romanos y vamos a entrar en el capítulo número 2. Y allí hay una pregunta que surge muy inquietante, muy interesante. ¿Están los moralistas, religiosos o no religiosos, bajo la ira de Dios, al igual que aquellos que han decidido vivir abiertamente de una manera contraria a la voluntad y al carácter de Dios? Es una pregunta realmente muy inquietante, porque el evangelio es algo totalmente distinto. El evangelio no es religiosidad, pero tampoco es irreligiosidad. No es un camino que hemos trazado nosotros los seres humanos, sino que es un camino que ha hecho Dios y que nos lo ha otorgado a través de Cristo Jesús. Así que te invito a que juntos descubramos la respuesta para esta importante pregunta, pero acompáñame entonces orando, colocando este tiempo en las manos de Dios. Padre, gracias por este momento en que queremos volver a meditar en tu palabra. Gracias porque ella es un manantial de vida, porque ella nos comunica quién eres tú, cuál es tu voluntad y nos permite, Señor, realmente relacionarnos contigo. Danos sabiduría para poder comprenderla y sobre todo danos de tu poder para poder aplicarla, para poder vivir. Sé tú derramando tu bendición sobre cada persona que va a estar escuchando, haciendo viva esta palabra, y permítenos glorificarte y exaltarte. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos a continuar entonces con la carta a los Romanos y entremos hoy al capítulo número 2. Y quisiera hacerte las siguientes preguntas. ¿Conoces a alguien que cree que por su manera de ser o por su manera de comportarse se le va a otorgar el derecho de entrar al cielo cuando muera? ¿Que va a pasar toda la eternidad disfrutando de la comunión, de la compañía de Dios? ¿Conoces a alguien que considera que eso de dar a conocer el mensaje del evangelio es bueno, pero para las personas que lo necesitan, según su criterio, como personas como que están luchando con una adicción a las drogas, al alcohol, personas que son promiscuas sexualmente, prostitutas, adictos al sexo, o tal vez para aquellos que están deprimidos, desilusionados o que están pasando por problemas económicos o dificultades laborales, pero que ellos de ninguna manera se incluyen como personas que necesitan el evangelio? ¿Conoces a alguien así? ¿Eres tú una de esas personas? Quiero animarte porque este mensaje en el capítulo 2 de la carta a los Romanos entonces es para ti o para esa clase de persona, aunque obviamente tiene una aplicación para todos en forma general. Antes de entrar a ver el capítulo 2, quisiera conectarlo un poco con el capítulo 1, con lo que dijimos la semana pasada, porque en el capítulo 1, en los versículos 18 al 31, se nos describe de una manera muy clara, una manera de pensar, de sentir, de actuar, de decidir, donde absolutamente todos, sin ninguna excepción, quedamos siendo culpables sin excusa delante de Dios. Culpables de haber obstruido la verdad de Dios. Porque el capítulo 1 enseña que fuera de la justicia
que Dios provee gratuitamente por medio de la fe en Cristo, fuera de esa justicia que Dios otorga como una gracia en Cristo Jesús, es decir, fuera del evangelio, todos quedamos bajo la ira de Dios. Y el capítulo 2 entonces se dirige a aquellas personas que son moralistas, bien sean religiosas o no religiosas, pero que son moralistas y que ellos condenan el pecado que se describe en el capítulo 1, pero que no se incluyen en ninguna manera en esa forma de vivir. Así que surge la pregunta interesante: las personas que tienen este comportamiento moral, este comportamiento recto socialmente, ¿están también bajo la ira de Dios, al igual que aquellos que viven abiertamente en pecado? Quienes asistimos a las iglesias normalmente somos, en el concepto de quienes no asisten, somos tenidos por personas moralmente correctas, a no ser de que seamos hipócritas y que nos comportemos de una manera en la iglesia y fuera de ella nos comportemos de una manera muy diferente. Según el contexto, Pablo se está dirigiendo a personas religiosas moralistas, personas que repudiaban los pecados y a los pecadores, pero que el problema de ellos era que no se consideraban incluidos de ninguna manera. Se creían mejores que los demás. Ellos creían tener derecho a ir al cielo por su modo de vivir, por sus buenas obras. Y tristemente, muchas personas que asisten hoy en día a la iglesia se consideran que son mejores que aquellos que no asisten a la iglesia. Pablo había sido uno de ellos como un religioso moralista. En este capítulo él se va a dirigir más adelante de una manera directa a los judíos que se consideraban mejores que los gentiles, es decir, que los no judíos, que se consideraban merecedores del cielo por pertenecer a la nación que Dios había apartado para de entre esa nación tomar un pueblo para sí. Pero hoy en día entonces los moralistas se siguen sentando también en las bancas de las iglesias, y por eso es que este mensaje de Romanos capítulo 2 es muy actual y es muy importante para todos nosotros. El título por eso que le he colocado a este tema en el día de hoy es usando la tecla numeral, lo que en las redes normalmente se conoce como el hashtag. Le he colocado así: religión fallida. Tecla numeral, religión fallida, como si lo estuviéramos buscando en medio de las redes. Acompáñame leyendo entonces los primeros 5 versículos del capítulo 2 de la carta a los Romanos. Dice así: por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Este texto comienza afirmándonos en primer lugar que cuando juzgas a otra persona te condenas a ti mismo. La palabra juzgar aparece 3 veces en el primer versículo en la mayoría de las versiones. No se refiere a la capacidad de discernir si algo es bueno o algo es malo.
No se está refiriendo a la capacidad de poder discernir correctamente si algo es pecado o no, lo cual es importante y necesario para poder hacer la voluntad de Dios, sino que se refiere a aquella actitud de colocarse en una posición donde me siento superior a la persona a quien estoy juzgando. Considero que soy mejor porque yo no actúo como esa persona. Se refiere entonces a esa actitud de desprecio hacia el otro y al no tener ninguna compasión por su estado de culpable. Otra versión en este mismo versículo número 1 dice lo siguiente: tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Cuando los moralistas de la época del apóstol Pablo lo escuchaban en el capítulo 1 o lo leían en el capítulo 1, de seguro que con su cabeza hacían el gesto de estar asintiendo lo que Pablo estaba diciendo. O tal vez no solamente movían su cabeza, sino que pronunciaban palabras diciendo: así es, estos pecadores desvergonzados merecen el juicio, el castigo de Dios. Ese mismo tipo de persona moralista hoy en día se sienta en las bancas de la iglesia, escucha los mensajes o los ve por internet y dice: amén, así se predica, esa es la verdad. Pero el problema sigue siendo el mismo, que él o ella no se sienten identificados, no se consideran pecadores como esos otros pecadores despreciables, merecedores de toda la ira de Dios. El moralista está de acuerdo con Pablo con respecto a su denuncia en Romanos 1 del 18 al 31. Pero no está de acuerdo con él cuando Pablo escribió: te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Obviamente el moralista considera que él no actúa igual que los otros pecadores. Si acaso un moralista llega a reconocer que comete pecados, considera que sus pecados son muy leves, son cosas sin importancia, que no hacen que él deje de ser una buena persona, amante de la rectitud, de la moral, amante de lo correcto. Lo cierto es que el moralista se considera superior a los demás, se considera bueno porque en la realidad no conoce su propia maldad. No conoce no tiene un verdadero conocimiento de sí mismo. No conoce cuál es la medida con que la ley de Dios y Dios mismo miden lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que es santo y lo que es puro. El moralista considera que él no comete los pecados vergonzosos, escandalosos, pero la palabra de Dios coloca al mismo nivel, en la misma lista, pecados que para nosotros serían muy distintos. Déjame darte algunos ejemplos de lo que aparece en el capítulo 1. Hay una lista donde en el mismo nivel, en el mismo grupo, se incluye el homicidio como el chisme, el ser aborrecedor de Dios como ser jactancioso, ser un inventor de lo malo o ser una persona sin amor. Así que podríamos preguntarle a un moralista: ¿nunca has hablado mal de alguien a sus espaldas? ¿Nunca te has jactado de lo bueno que eres, de lo bien que obras? ¿Siempre has amado a tu prójimo como a ti mismo? ¿Siempre lo has hecho así? Podríamos preguntarle al moralista: ¿entiendes que la palabra de Dios dice en 1 de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida? Y sabéis que ningún homicida
tiene vida eterna permanente en él. El punto aquí no es solo el enojarse, sino el por qué te enojas, el cómo te enojas. Así que podríamos preguntarle al moralista: ¿nunca te has enojado injustamente? ¿Nunca te has enojado egoístamente? ¿Nunca te has enojado perdiendo el control? ¿Nunca has experimentado rencor, resentimiento contra alguien? Porque Dios considera que eso es homicidio. Y por eso aparece en la misma lista, en el mismo grupo. Podríamos preguntarle a un moralista: ¿es cierto que tú nunca has sido infiel? ¿Nunca has cometido adulterio? Posiblemente el moralista nos va a decir: no, eso no. Yo siempre le he sido fiel a mi esposa. El problema es que la palabra de Dios en Mateo 5:28 nos dice: pero yo os digo, y estas son palabras del mismo Señor Jesús, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, que Dios no solamente está juzgando el comportamiento social, sino que está desnudando lo que está oculto, lo que está escondido en nuestro corazón, lo que nadie conoce. Así que, como la persona que llamaríamos irreligiosa o el liberal moralmente se opone a la verdad de Dios, viviendo abiertamente en dirección contraria a lo establecido por Dios, de la misma manera el religioso moralista se opone a la verdad de Dios cuando no se identifica como pecador merecedor del justo juicio de Dios. A pesar de que Dios no solo está juzgando el comportamiento, sino la actitud, lo que hay oculto en el corazón del ser humano. Querido amigo, por más que nos resistamos a considerarnos tan malos como aquellos que abiertamente se oponen a Dios, sin embargo, cuando condenamos a otros por sus actitudes o por sus comportamientos, estamos aceptando que esas actitudes y esos comportamientos son condenables, merecen ser juzgados. Por lo tanto, entonces tenemos que reconocer que esos pecados también están en nuestros pensamientos, en el interior de nuestro ser, aunque en la práctica no los hayamos cometido, aunque no seamos abiertamente opuestos a la voluntad de Dios. Querido amigo, tenemos que reconocer que Dios no miente al incluirnos a todos como culpables y sin excusa. Tenemos que reconocer que nosotros también estamos ahí. Por eso el verso 2 dice: ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Dios no está mintiendo, Dios no está exagerando, Dios está diciendo la verdad, porque Dios lo sabe todo. Dios es omnisciente. Aún lo más oculto del corazón de los seres humanos será expuesto ante el juicio de Dios. En segundo lugar, el problema que tiene el moralista, religioso o no religioso, es que piensa que él puede escapar del juicio de Dios. Eso es lo que dice el versículo 3 que leí anteriormente. Yo me pregunto, ¿cuál es la dinámica en la mente por la cual ellos consideran que les va a ir bien cuando estén ante el juicio de Dios? Yo creo que su gran confianza, su seguridad está basada en el hecho de considerarse buenos, aparte de considerar que sus pecados no son tan graves. Su gran apoyo es que consideran que podrán presentarse delante de Dios y sus obras buenas pesarán mucho más que sus pecadillos. Sus buenas obras
los hará merecedores de la aceptación de Dios, casi al punto que Dios estará agradecido con contar con esta clase de personas. Pero esto es tan absurdo como lo hemos aprendido en la buena ilustración de evangelismo explosivo, cuando pretendemos que alguien esté dispuesto a comerse una tortilla de huevos preparada con buenos ingredientes, pero también con un huevo podrido, apestoso, maloliente, que ha sido revuelto con los demás buenos ingredientes. Así como un solo huevo podrido dañaría todos los demás ingredientes al ser revueltos juntos, de la misma manera que nadie estaría dispuesto a comerse una tortilla así, ¿cómo pretendemos presentarnos delante de Dios, que es totalmente santo y celoso de buenas obras? ¿Cómo pretendemos presentarnos con ese revoltijo de nuestras buenas obras, con nuestros pecados que son como huevos podridos? Pensar que podemos hacernos merecedores del perdón de Dios, merecedores del cielo por nuestras buenas obras, es un desconocimiento de quién es Dios y cuál es el estándar, cuál es el nivel de justicia que Él ha establecido. La Biblia, hablando de la misericordia de Dios, pero también hablando de su justicia, dice lo siguiente en Éxodo 34:7: yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable. Otra versión dice: de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Así que, querido amigo, Dios no perdona a costa de la justicia. Dios no perdona en detrimento de la justicia. Él perdona haciendo justicia a la vez. Y no son nuestras buenas obras mezcladas con huevos podridos, mezcladas con nuestros pecados, la base para satisfacer la justicia de Dios. Es la sangre inocente de Cristo la base para la justicia que Dios estableció, y fue la sangre de Cristo, precioso precio, que dejó satisfecha esa demanda de justicia de Dios el Padre. Por eso también en el capítulo 1 Pablo escribió: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. No hay escapatoria del juicio de Dios. Todos seremos juzgados, pero la gran diferencia la establece es Cristo, la justicia de Cristo. Tener la justicia de Cristo gratuitamente aplicada a nosotros, la cual se recibe mediante la fe. Romanos 2:16 dice: así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Pensar que puedes escapar del juicio de Dios por medio de tu supuesta propia bondad es desconocer lo que Dios ha declarado en su palabra. Romanos 3:23: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. La versión Reina Valera utiliza la expresión destituidos, separados, apartados
apartados de la gloria de Dios. Algo así equivalente cuando en el mundo de la salud, de la medicina, le dicen a alguien que está desahuciado, no tiene esperanza. Esta es la realidad del ser humano, aún de aquel que se considera bueno. En tercer lugar, el texto que leímos nos dice que el problema del moralista es que desprecia la bondad, la tolerancia y la paciencia de Dios. El verso 4 lo dice: ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? El moralista confía en su propia bondad. Considera que él no necesita arrepentirse. ¿Has escuchado alguna vez a alguna persona decir: yo no me arrepiento de nada? Queriendo decir que en su vida todo ha sido bueno y que no tiene necesidad de ningún cambio. Habla de no arrepentirse como si eso fuera un logro, como si eso fuera una fortaleza en su vida. Es más, lo dice con orgullo, como si fuera una cualidad. Pero sin darse cuenta, lo que está manifestando es terquedad y obstinación. El verso 5 lo desnuda, el verso 5 lo declara. Pero tú, por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. El moralista considera que tiene una buena vida en el presente, como si eso fuera una especie de garantía para creer que en el futuro no le caerá encima el juicio de Dios. A causa de su supuesta bondad, considera que él es un bendecido de Dios, que él es un escogido, un preferido de Dios. Tristemente, el término bendecido hoy en día ha sido muy mal usado, ha sido abaratado. Hasta los no creyentes utilizan el término yo soy un bendecido. Por ejemplo, los cantantes consideran que son bendecidos cuando su música está sonando en los medios de comunicación, cuando son altas las ventas de sus producciones, cuando la fama está en aumento. Ellos creen que son bendecidos. Pero no nos olvidemos que en ocasiones lo peor que le puede ocurrir a una persona es obtener lo que desea. No olvidemos que una de las maneras como Dios actualmente está expresando su ira es dejando a la humanidad libremente a las consecuencias de aquello que desea. Las personas se consideran bendecidas porque tienen dinero, pero muchas veces ese mismo dinero termina esclavizándolos y separándolos en sus relaciones amorosas. El moralista no entiende que Dios es paciente, esperando que él se vuelva hacia el arrepentimiento. Pero esa bondad, esa tolerancia y esa paciencia de Dios tiene un tiempo determinado. Una vez que se acabe ese tiempo, no habrá oportunidad para volverse hacia Dios. La Biblia registra un acontecimiento extraordinario. 120 años Dios esperó, anunciando por medio de Noé que venía su juicio. Esperó dando oportunidad para el arrepentimiento. Pero una vez que el tiempo concluyó, Dios mismo y no Noé cerró la puerta del arca y el juicio del diluvio vino como un torrente indetenible. No desprecies la bondad, la tolerancia y la paciencia de Dios. El tiempo de arrepentimiento, de estar confiando en tu propia bondad, el tiempo de arrepentirse de eso es ahora, es hoy. Antes de que las compuertas del cielo se abran y no se pueda contener más la justa ira de Dios. El Señor dijo en Lucas 13:5: todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. El moralista
necesita arrepentirse de estar confiando en su bondad. Pues con esta actitud ha obstaculizado la verdad de Dios. Ha llamado a Dios mentiroso. Pues el Señor declaró en Hechos 4:12 que no hay salvación posible aparte de Cristo. No hay otro nombre que Él haya dado a nosotros los seres humanos aparte de Cristo. Pero el moralista se está levantando, se está constituyendo en su propio Salvador. Con esta actitud está resistiendo y está enfrentando a Dios. Estimado amigo, te engañas a ti mismo cuando pronuncias el nombre del Señor. Te engañas a ti mismo cuando te dices que confías en Dios, pero en la práctica confías más en tu propia bondad. No puedes contemplar la hermosura y la gloria de Dios en Cristo hasta que no puedas ver en el Evangelio tu propia maldad y culpabilidad. No puedes ver la grandeza de Cristo hasta que no contemples tu propia bajeza. No puedes llamarle a Él Salvador hasta que no reconozcas tu necesidad de ser salvo. No podrás ser vestido con la justicia de Cristo hasta que no reconozcas tu injusticia, hasta que no reconozcas que estás desnudo y que tu bondad no es ropaje adecuado para presentarse delante de Dios. No podrás recibir el don inmerecido de la vida eterna mientras pretendas seguirlo mereciendo. No estás comprendiendo la gracia y bondad de Dios mientras no puedas tener compasión aún con quien rechaza la verdad del Evangelio. Es síntoma de que no has visto la compasión con la cual Dios te está tratando y te está ofreciendo en Cristo Jesús la oportunidad de arrepentimiento y perdón. Cuando somos demasiado críticos, aún siendo hijos de Dios, salvados por la gracia de Dios, es demostración de que nos quedan muchas raíces de un moralismo mal entendido, o de que estamos desconectados de la misión que Dios nos ha dado a la luz del Evangelio. Déjame decirte en esta mañana cuán hermosa es la cruz, espantoso instrumento de castigo, en la que Cristo me sustituyó. Mi amado Dios entregó su santa vida sin culpa para darme salvación cuando solo merecía condenación. En esta mañana yo quiero honestamente hacerte pensar en dónde está colocada tu esperanza y tu fe. ¿Está colocada en tus propias buenas obras? No se puede mezclar huevos buenos con un huevo podrido. Y nuestros pecados son como huevos podridos. No podemos presentarnos delante de Dios de esa manera. Pero ven al Evangelio reconociendo que al igual que aquel que ha corrido abiertamente en oposición a Dios, de la misma manera el que ha pretendido ganarse el derecho al cielo ha resistido a Dios, ha ofendido a Dios, ha obstaculizado la verdad de Dios y necesita la gracia y la misericordia de Dios. Cuán grande es este Evangelio, porque nadie está fuera de su alcance. Sin embargo, es imposible ser alcanzado si Dios no te permite arrepentirte en tu corazón. Hoy es un buen momento para hacerlo. Acompáñame orando. Padre Celestial, realmente todos los seres humanos, sin distingo alguno de raza, de idioma, de latitud geográfica en donde hayamos nacido, de cultura, absolutamente todos estamos sin excusa delante de ti, porque todos te hemos ofendido.
Todos en nuestro pensamiento, en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento hemos resistido tu verdad. Pero Señor, cuán generoso tú has sido, cuán grande es ese camino del Evangelio, que en Cristo Jesús has hecho justicia. Y mediante esa justicia en Cristo Jesús nos ofreces gratuitamente ahora el perdón. Padre, yo oro para que la luz del Evangelio ilumine a aquel que hasta hoy ha estado confiando en sus propias obras, en su propia capacidad. Aquel que ha estado luchando, tratando de merecerse lo que no se puede merecer, tratando de ganarse lo que no se puede ganar. Señor, hazle entender que tu amor hizo justicia, que no hay otra esperanza aparte del Evangelio, que el Evangelio realmente es la respuesta en Cristo Jesús para ser perdonado, para ser acogido y para recibir el don de la vida eterna. Pero que sin el Evangelio, oh Dios de los cielos, hazle entender que no queda sino el despliegue de tu santa y justa ira, que pondrá en evidencia aún lo más oculto de nuestros corazones. Bendito Dios, sé propicio a aquel que clama por tu misericordia, que clama por tu favor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el resto de esta semana Dios te permita que sea un tiempo bien productivo y sobre todo conociendo un poco más de su palabra y conociéndole a Él.